Estos días vamos ahora a la quinta clase de evangelismo. Estos días hemos estado estudiando acerca de lo que es el mensaje, el mensajero y la estrategia, ¿sí? Como discípulos de Cristo debemos tener muy claro el mensaje. Debemos ser muy claros como mensajeros y debemos tener mucha claridad en la estrategia. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Porque estamos viendo el mensaje, el mensajero y la estrategia en diferentes partes. Amén, para que eso se grabe y se enraíce. Vamos a leerlo juntos desde el versículo 1 al versículo 6. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Por favor, apaguen el micrófono, por favor. Ok, gracias. Perdón, que es que hay alguien que tiene Marisol. Ok, ya. Dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la escritura que vamos a utilizar el día de hoy. La hemos estudiado ya antiguamente, pero el evangelio se revela de diferentes maneras, aunque el mensaje siempre es el mismo. Entonces, el evangelismo es algo muy fácil y es algo muy cómodo que realmente Dios hace. Nosotros no lo hacemos. Y este mensaje yo voy a pedir, por favor, que usted abra su corazón y que esté consagrado en la enseñanza. No vaya a permitir que nada lo distraiga. Sería muy triste que todo el día hayas estado haciendo cosas y llegues al momento de estudiar la palabra y tengas que hacer más cosas mientras que estudias. Entonces, la palabra de Dios dice en Deuteronomios capítulo 28, dice que debemos oír atentamente. Entonces, si escuchamos atentamente, vamos a recibir esas respuestas a través de las Sagradas Escrituras y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que una de las maneras que somos llenos del Espíritu Santo es a través de la palabra. Entonces, como primer punto, el evangelismo es algo muy fácil. El evangelismo es algo muy fácil y cómodo que Dios hace. He visto, por ejemplo, cómo los pastores y líderes están disfrutando el evangelismo. Los pastores, por ejemplo, de Yewon Church, los pastores que están entrenando conmigo continuamente, como el pastor Alexander, el pastor Juan Carlos de Chile, y diferentes pastores. El pastor Jairo, por ejemplo, lo veo disfrutando el evangelismo en el campo juntamente con un grupo de 3, yendo a las casas, yendo a visitar a las personas que no conocen del Señor, y realmente ellos no están haciendo ni siquiera algo que ellos están planificando, no. Dios ya tiene todo planificado y se están moviendo dentro del plan de Dios. Por eso el evangelismo es fácil y es muy cómodo para todos nosotros poder disfrutarlo. Ellos disfrutan, por ejemplo, hacer el evangelismo con un almuerzo. Ellos disfrutan el evangelismo en diferentes lugares y en diferentes casas, hasta tomando un tinto. Ellos disfrutan el evangelismo inclusive yendo a una peluquería. Disfrutan el evangelismo, inclusive las mujeres, amas de casa, yendo a hacerse las uñas. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes disfrutar el evangelismo cuando vas a la peluquería? Bueno, estoy seguro que el peluquero no te va a sacar corriendo mientras que te está cortando el cabello, ¿cierto? Entonces, aprovecha ese tiempo para compartir el evangelio. A esa persona que te está cortando el cabello es una muy buena oportunidad para que prediques el evangelio. A esa persona que te está haciendo las uñas es una buena oportunidad para que prediques el evangelio. Todo lugar es un campo de misiones y eso es lo que nosotros debemos ver. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con una misión específica. Nosotros tenemos que tener esa misión específica. A todo lugar donde vayamos, debemos realmente tener claridad de qué es lo que vamos a hacer. Para poder llevar a cabo el evangelismo, tenemos que tener un corazón apasionado, un corazón con el mismo deseo de Dios. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer lo que Dios mandó a hacer. No se trata de perder el tiempo fatigándonos con muchas cosas, se trata de disfrutar lo que Dios realmente nos entregó. ¿Por qué es importante
estar en las clases de evangelismo. Algunos dicen, pues es que ya como que escuché ese mensaje y como que se siente igual. El mensaje es igual para el que no ora. El mensaje siempre va a ser igual para el que no ora. Para el que ora, lo disfruta. Los discípulos veían todos los días a Jesucristo predicando el evangelio y ninguno de ellos dijo, pero es que este siempre predica el evangelio. No, él predicaba el evangelio en Mateo capítulo 4, versículo 23. Predicaba el evangelio en Mateo capítulo 9, versículo 11. Predicaba el evangelio en Mateo capítulo 11, versículo 5. Mandó a predicar el evangelio en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y allí siempre predicaba el evangelio. ¿Y qué hacían los discípulos? Exactamente lo mismo. Disfrutaban el deseo de Dios. Por eso es importante, esperen que es que se prenden los micrófonos. Mantengan los micrófonos apagados, por favor. Por eso es importante que disfrutemos el evangelio. No que lo hagamos con nuestras fuerzas, no que lo hagamos con alguna motivación incorrecta, sino que lo hagamos realmente de la manera que el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué debo estar en las clases de evangelismo? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es la única manera que el evangelio tome lugar. Jesús, presten mucha atención aquí, Jesús estuvo con sus discípulos todos los días, y llegó un momento en que el evangelio tomó lugar en ellos. Todos los días lo escuchaban, todos los días lo veían, todos los días lo seguían. Y a donde quiera que iba Jesús predicaba el evangelio, ellos tenían que escuchar el mismo mensaje. Tenían que ver cómo sanaba a los enfermos, tenían que ver cómo expulsaba a los demonios, tenían que ver todo lo concerniente al evangelio todos los días, todos los días. Entonces, llegó un momento en que el evangelio se grabó en ellos. ¿Por qué? Porque ellos, de tanto escucharlo y de tanto verlo, tomó lugar en el corazón de ellos. Y aún, inclusive, cuando en Hechos capítulo 1, versículo 11, Jesús se fue al cielo, ellos siguieron predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque había quedado grabado y porque había quedado enraizado. Ahora, estos discípulos que escogió Jesús no eran solamente evangelistas. Presten atención. A ellos les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Hoy tenemos un concepto muy erróneo y pensamos que un pastor o pensamos que un maestro o pensamos que cualquier persona de los 5 ministerios no debe evangelizar. Es un concepto muy erróneo. Es más, a los que Jesús escogió para evangelizar fue a los apóstoles. A los apóstoles. Entonces, si hablamos de apóstoles y si hablamos concretamente dentro de los 5 ministerios, como lo llamamos el ministerio quíntuple, pues todos deben evangelizar. Es más, un pastor debería evangelizar más, un evangelista mucho más, un maestro pues más porque debería saber más el evangelio concretamente. Un profeta pues debe hablar lo mismo que habló Jesucristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces un profeta debe tener Cristo en su boca. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces debo mirar realmente concretamente para quién fue dado el evangelio. Para el evangelista solamente, no, para todos, para todos. Para todos fue dada la gran comisión. Obviamente que tenemos que pastorear en la iglesia. Obviamente que tenemos que enseñar en la iglesia. Obviamente que todo tiene que tomar lugar dentro de la iglesia, pero una iglesia que no tiene el evangelio simplemente con el tiempo desaparece o simplemente está mandando a todo el mundo para el infierno. ¿Por qué? Porque no van en la misma dirección con Cristo. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Si no tengo el evangelio, ¿a dónde están yendo las personas? Si no tengo el evangelio, ¿con qué se están salvando las personas? Si no tengo el evangelio, entonces, ¿qué le estoy predicando al perdido? Por eso es importante que el mensajero tenga el evangelio concretamente. Y estos discípulos que seguían a Jesús tenían el evangelio tan grabado y tan enraizado que Jesús se fue, ya no lo vieron más visiblemente, pero ellos seguían las mismas pisadas del Señor Jesucristo. Por eso debemos escuchar y escuchar y escuchar, y entonces el evangelio saldrá por sí mismo. Te montas a un taxi, sale el evangelio y evangelizas al taxista. Te montas en un bus, sale el evangelio y evangelizas al que está al lado tuyo. Vas caminando por la calle, sale el evangelio por sí mismo. ¿Por qué? Porque lo tienes grabado, y cuando tienes grabado el evangelio, el Espíritu Santo te va a usar para que puedas darle salvación a las personas. Por ejemplo, fuimos a un restaurante con mi esposa el día de ayer y ella, a través de los ojos del evangelio,
pudo ver cómo Dios allí le guiaba a compartir con una persona. Yo estaba sentado frente a ella, pero ella a través de los ojos del evangelio vio a una persona que estaba atrás mío y me dijo, amor, mira que estoy viendo a esa persona y veo tantos problemas en esa persona, en los solos ojos se le ve el sufrimiento de esa persona. Entonces yo le dije, si Dios te está mostrando eso, compártele el evangelio. Llévale esa buena noticia. Y ella se fue para allá. Y esta mujer recibió hasta un abrazo muy maravilloso de parte de ella que no esperaba. Tomó el número de teléfono y estoy seguro que ya está planificando para hacer una visita. ¿Por qué? Porque el evangelio toma lugar, es algo cómodo, hasta en un restaurante, hasta comiendo algo sabroso y delicioso. Allí el evangelio toma lugar. Por eso es importante que no veamos el evangelio como algo difícil. Por ejemplo, las personas de gobierno, ¿qué deben hacer allí en el gobierno? Prediquen el evangelio, cojan oficina por oficina. Deben tener los ojos espirituales. Hoy en día tratamos de cambiar las leyes a través de saliendo a las calles y poniendo pancartas y diciendo somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos. Así no se cambian las leyes. ¿Cómo cambia el corazón realmente de un gobernante que va en una dirección que no es la de Cristo? Se le predica el evangelio, se le cae el velo, su corazón cambia y deja de buscar a los brujos. Hay un gran ejemplo, por ejemplo, allí en Hechos capítulo 13, versículos 6, 7 y 8. Un procónsul Sergio Paulo. ¿A quién tenía como cabecera? A un brujo llamado Jesús. ¿Y qué hizo Pablo? Le transmitió el evangelio. Le habló acerca de Jesucristo y él deseaba escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con este hombre? Pues simplemente dejó de escuchar al brujo, dejó de buscar la brujería y ahora tenía como estándar solamente a Jesucristo. Ahí empezaron las grandes misiones y este mismo gobernante abrió las puertas para que se empezara a llevar el evangelio y para que Pablo llegara a Roma. Entonces, cuando el evangelio toma lugar en mi corazón, se vuelve muy sencillo. Hasta quebrantamos el poder de las tinieblas solo con el evangelio y el evangelio toma poder, toma lugar en el gobierno y en todos los lugares que presiden en nuestro campo. Ahora, hay algo muy importante. El propósito de este estudio no es llenarnos de información. No es llenarnos de información. El propósito de este estudio es que el evangelio tome lugar en mi vida. Yo como pastor soy el primero en la iglesia que debo tener el evangelio. Y debo tener el evangelio claro, porque así mismo lo voy a transmitir. Yo como pastor debo disfrutar el evangelio en todo lugar donde vaya. Yo como pastor debo hablar el evangelio en todo lugar donde vaya, como lo hacía el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el evangelio toma lugar, presten atención aquí, se abren los ojos espirituales, los ojos del evangelista. Se despierta el corazón del evangelista y también se despierta la pasión del evangelista. Ellos caminaban con Jesús, pero no tenían ni ojos de evangelista. Pongan atención aquí, esto es muy importante. No tenían ni ojos de evangelista, ni tenían corazones de evangelistas, ni tampoco tenían pasiones de evangelistas. Y estoy hablando de los discípulos, de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas evidencias de que esto realmente es real, de que esto es real. ¿Sí? Porque tenemos que tener ojos de evangelista, tenemos que tener corazón de evangelista y tenemos que tener pasión de evangelista, independientemente de cualquier ministerio que tú tengas. Hasta si eres un maestro, tienes que tener esto. Porque Jesús no dijo, a ver, vayan solamente los evangelistas a evangelizar o vayan solamente los evangelistas a ser discípulos. No, le dio la orden a sus discípulos. Y nosotros, antes de ser pastores, antes de ser cualquier ministerio, somos discípulos de Cristo. Antes de cualquier posición, somos discípulos de Cristo. Antes de cualquier denominación, somos discípulos de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros realmente veamos. Por ejemplo, Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 6, él miró al cojo y analizó su estado espiritual. Lo analizó, por eso lo miró a los ojos y analizó su estado espiritual. Nosotros con los ojos de evangelistas debemos analizar el estado espiritual de las personas, pero no para darles consejería, no, sino para darles solución con el evangelio. Porque a veces vemos el estado espiritual de una persona triste y lo ponemos a llorar más. Y entonces pensamos que porque está llorando, entonces lo estamos salvando. No, no se trata de hacerlo llorar más.
Se trata de que con el evangelio recupere la verdadera felicidad y que si llora, llore de alegría y de felicidad porque ha encontrado todas las respuestas de su vida. Por eso los ojos espirituales. Pedro vio al cojo que su problema no era ni la cojera. Se dio cuenta que el dinero no era la respuesta tampoco a su vida, porque él siempre extendía la mano, pero el dinero no era la respuesta a la vida del cojo tampoco. Entonces, él vio realmente cuál era la solución para la vida del cojo. ¿Por qué? Porque lo miró con los ojos espirituales. Tenemos que mirar nuestros campos con los ojos espirituales. Tenemos que mirar inclusive con los ojos de Jesucristo a la iglesia, a las ovejitas. Tenemos que mirar con los ojos de Jesucristo a todo el que está allá, tanto a los pobres como a los de clase media, como a los de clase alta. No podemos hacer acepción de personas, no podemos inclinarnos solamente hacia los más ricos. No podemos inclinarnos solamente hacia los más pobres, ni tampoco solamente a los de clase media. El evangelio tiene que ser para todos, para todos. Así que no podemos hacer acepción de personas. Entonces, Pedro analizaba con los ojos del evangelista. ¿Qué hacía también Ezequiel? Por ejemplo, Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice que Dios lo llevó allí al valle donde estaban los huesos secos. ¿Para qué? Para observar. Pongan atención, no se distraigan en nada. Es un momento muy importante. Si ustedes están aquí conectados, por favor voy a decir esto, si ustedes están aquí conectados, no estén hablando con otras personas, estén conectados atentamente en el mensaje, porque estuve estudiando, orando y preparando para poder transmitírselo, amén, y Dios quiere que usted se concentre. Entonces, en Ezequiel capítulo 37, versículo 1, Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? ¿Pero qué estaba haciendo Ezequiel? Observando. Estaba mirando el valle de los huesos secos. Pero, ¿cómo fue que estos huesos cobraron vida? Ezequiel se aferró solamente a la palabra. Y Ezequiel se aferró solamente a lo que Dios sabía. No se trata de aferrarnos a lo que nosotros sabemos, se trata de aferrarnos a lo que Dios sabe. ¿Y qué sabía Dios? Que esos huesos vivirían. Pero ¿quién fue el que le dio el mensaje a Ezequiel para que esos huesos se levantaran? Dios mismo le dijo, así le dirás a esos huesos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza y diles. Entonces, Dios es el que entrega el mensaje. No tenemos que estar inventando otros mensajes. Solamente con el mensaje de la palabra de Dios podemos realmente estar llevando el evangelio y la salvación al campo donde están todas aquellas personas que están muertas espiritualmente. Y con nuestros propios ojos vamos a ver cómo a través del evangelio y solo la predicación de Jesucristo, estas personas van a cobrar vida y se van a levantar. Por eso es importante analizar el campo. Nehemías. Cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 12 y 13, vamos a leerlo todos juntos. Nehemías, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice así. Me levanté de noche. Mira la hora que se levanta Nehemías. Me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo. Los discípulos. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios ha tratado de poner en nuestro corazón como siervos de Dios? Salven las almas. Restauren el pueblo. Levanten los muros. Porque mi pueblo está apartado de mí. Vayan y sálvenlos. Ese es el deseo del corazón. Ahora dice lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Se fue a caballo por la zona donde él estaba. Y dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muradar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces, Nehemías también, con los ojos del evangelista, teniendo la misión de Dios para salvar al pueblo, él miró primeramente qué era lo que estaba destruido. Y así mismo dio la solución a esa persona. Cuando te encuentres con alguna persona, debes analizar con los ojos espirituales. Puede estar inclusive hasta sonriendo, pero tú sabes que esa persona tiene tres problemas. El problema con el diablo, el problema con el pecado y el problema que está separado de la presencia de Dios. Si te encuentras a un borracho, tienes que mirarlo con los ojos espirituales. ¿Cuáles son esos tres problemas que tiene?
el problema con el diablo, el problema con el pecado y que está separado de la presencia de Dios. Si te encuentras a un drogadicto, ¿qué problemas tienen? El problema con el diablo, el problema con el pecado y que está separado de la presencia de Dios. No es difícil dar un dictamen espiritual hacia una persona que está viviendo una vida en desgracia. Simplemente tengo que ver a través de los ojos del Señor Jesucristo. Lo que hacía Jesús era cumplir con las palabras que su Padre lo había mandado a hacer. Lo que debemos hacer nosotros es cumplir con las palabras que el Señor Jesucristo nos encomendó. Y allí todo tomará lugar. Hay diferentes tipos de personas que te vas a encontrar. Hay personas que están perdidas sin Dios. Están perdidas sin Dios. Te los vas a encontrar. Tienes que analizarlo. Este es un no creyente. Este es un no creyente. Debo darle la solución a sus problemas. Solo Jesucristo lo puede salvar. Hay personas que también van a la iglesia, pero no están entendiendo bien el evangelio y por eso no tienen seguridad ni de que han recibido la salvación de Cristo y tampoco tienen seguridad ni disfrutan el evangelio. Y por esta inseguridad, pues todo el tiempo como que se sienten condenados, pecadores, más hijos del diablo que hijos de Dios, más esclavos que libres, más pecadores que santos. ¿Por qué se sienten así? Porque ese es su estado. Entonces, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, tenemos que identificar con los ojos del evangelista, con los ojos de Cristo, cómo está la condición de la vida de las personas. Y si hay ovejitas dentro de la iglesia que no disfrutan el evangelio, uno los ve. Entonces, hay que dedicarles tiempo para que ellos puedan vestirse de la imagen de Cristo y que puedan disfrutar una verdadera vida a través del evangelio. Cada persona que encontramos debemos darle el mensaje y traspasar la misión a esa persona. Es decir, de que la persona no solamente hay que llevarle la salvación, sino que también hay que nutrirla, hay que cuidarla, porque son recién nacidos, no se les puede dejar abandonado porque, pues, ¿qué pasa con un recién nacido si se le abandona en un campo? Si tú tienes un bebé y vas y lo dejas a un parque, pues el bebé en ese momento pues va a estar quizás riendo y se va a estar moviendo y los bracitos van a estar moviéndose y ya está riendo, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que empieza a sentir hambre y va a empezar a chuparse el dedito, ¿sí? Y sigue jugando, pero va a llegar un momento en que empieza a llorar. ¿Por qué? Porque no se le está nutriendo, no se le está nutriendo con la leche espiritual para ayudarlo a cimentar y a fundamentar en Cristo. Y si no se le da leche y si no se le da alimento, pues simplemente se vuelve al mundo. ¿Por qué? Porque no encontró respuestas en alguien que le ayudara como lo hizo Jesucristo con sus discípulos. Por eso el ejemplo de Jesús con sus discípulos, 3 años, traspasándoles el pacto, vistiéndolos de su imagen, dándoles el ejemplo en las calles, en los templos, en todas partes, fue lo que se les grabó y se les enraizó. Fue lo que les dio esa fuerza para poder seguir. Ahora tenían claridad de todo lo que tenían que hacer. ¿Saben? Hay muchas personas en la iglesia que no saben ni por qué están en la iglesia. Y entonces hacen lo que hace el pastor. Hablan lo que habla el pastor. Siguen los mismos ejemplos del pastor. Pero ¿qué pasa si el pastor no hace lo que Cristo hizo? Y si el pastor no habla lo que Cristo habló, y si el pastor realmente no está vestido de la imagen de Cristo, sino que está vestido de otras cosas, entonces estas personas, ¿a quién van a salvar? Por eso es importante el entrenamiento de discípulos, para que nos vistamos de la imagen del Señor Jesucristo. Había un creyente de muchos años que estudió la carrera de medios de comunicación, pero sufría mucho, porque Satanás usa las redes sociales o los medios de comunicación en este tiempo para destruir a las personas. Entonces él tenía que estar en todos estos medios y veía cómo Satanás destruía, presten atención, la vida de las personas a través de los medios de comunicación. Entonces este creyente, que no tenía bien grabado el evangelio, pues quiso como buscar su solución propia. Como no iba en la misma dirección con Jesús, quiso buscar su solución propia y dijo, bueno, pastor, yo creo que me voy a retirar de la carrera de comunicación porque allí lo que veo es solo del diablo. No, y yo no quiero estar ahí. ¿Por qué esta persona estaba reaccionando de esa manera? Que no tenía grabado el evangelio, que no tenía enraizado el evangelio. Entonces, la solución para él
era salirse de los medios de comunicación y dejar de trabajar en eso. Pero su pastor le dijo, no, tú no puedes hacer eso. Vamos a concretar el evangelio en tu vida. Y empezó a transmitirle las palabras de Cristo, la vida de Cristo, lo que Cristo vino a hacer, cómo Cristo andaba en medio donde estaba el mismo diablo y el mismo trono de Satanás, pero él vino para destruir las obras de Satanás. Entonces, este profesional que estudiaba medios de comunicación pudo entender la respuesta y dijo, la respuesta no es irme de este lugar. La respuesta es que a través de lo que Cristo me mandó a estudiar, yo pueda llenar las redes y las salas de comunicación con el evangelio. Y empezó a predicar el evangelio a través de las redes sociales y empezó a predicar el evangelio a través de los medios de comunicación y allí empezaron muchas almas a salvarse. Entonces, no se trata de salir corriendo o de dejar algo, se trata de ser luz en medio de las tinieblas a través del evangelio. Pero esto debemos hacerlo concretamente en nuestras vidas. ¿Cuál es la misión específica que Dios tiene para mí, para cumplir con la evangelización mundial? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la misión específica que Dios tiene para mí para cumplir con la evangelización mundial? La misión específica para mí. Presten atención, para mí, para mi vida. ¿Cuál era el estado del cojo? No podía entrar al templo. No podía entrar al templo. Estaba separado de Dios. Estaba neutralizado espiritualmente. El dinero no lo podía solucionar tampoco la vida espiritual del cojo, ni tampoco los problemas que él tenía. Si mi estado espiritual no es conforme a la dirección de Cristo, entonces simplemente veo al cojo y le doy monedas. Veo al cojo y le doy sopa. Y sigo entrando al templo y sigo viendo al cojo todos los días cuando voy a orar y no le doy solución. Por eso es importante la misión específica que Dios tiene para mí como discípulo. La misión específica. Lo primero es que yo debo sanar espiritualmente a través del evangelio. ¿Cómo puedo sanar espiritualmente a través del evangelio? Escuchando a Jesucristo todo el tiempo. No a Moisés, no a Elías, no a Jeremías, a Jesucristo todo el tiempo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el solucionador de todos los problemas, Él es el Cristo, Él es el único que lo puede hacer. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Todos los días estuvo con ellos. Todos los días les enseñaba. Todos los días se presentaba delante de él. Y a través de estar con ellos todos los días, ellos podían identificar lo correcto y lo incorrecto. Podían identificar la misión a través de ver a Jesucristo. Si no estamos viendo a Jesucristo, tenemos muchas misiones. Si estamos viendo a Jesucristo, entonces tenemos la misión de Cristo. Si no estamos siendo direccionados con Jesucristo, estamos predicando muchas cosas. Si estamos siendo direccionados con Cristo, entonces los 66 libros de la Biblia me dan el mensaje concreto, la misión concreta y todo lo que yo tengo que hacer. Hemos estado fortaleciendo los 3 puntos más importantes de un discípulo. Anoten allí: el mensaje, el mensajero y la estrategia. El mensaje, el mensajero y la estrategia. ¿Qué le dio Pedro como mensaje al cojo? Le dijo: de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En ese momento el cojo se levantó porque Pedro le dio de lo que él tenía. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía solo Cristo. ¿A quién vio los 3 años? Solo a Cristo. ¿A quién escuchó los 3 años? Solo a Cristo. ¿Con quién caminó los 3 años? Solo con Cristo. El mensaje estaba tan grabado que él dijo: esto es lo que yo tengo y esto es lo que realmente te va a dar la solución.
Entonces, el que estaba paralítico espiritualmente y naturalmente también, porque no podía caminar, estaba cojo toda la vida, el que tenía una vida arruinada, que ni siquiera le permitía entrar al templo, porque esa es la condición de las personas que están separadas de Dios. Usted los invita al templo y no pueden ir al templo, no les gusta ir al templo. Pero ¿qué le dio Pedro a este cojo? Cristo. Y cuando le dio solo Cristo, y cuando le dijo solo Cristo la solución para tus problemas, en ese momento la vida del cojo fue transformada. Y recibió hasta sanidad. Y entró al templo y alababa al Señor. Entonces, ¿por qué decimos Cristo todo el tiempo? Es una pregunta que nos hacen. Ah, pero es que esos son solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Para muchos esto es nuevo, inclusive. Para mí fue nuevo. Yo venía de una cantidad de corrientes. Me faltó la de la manguera con agua. Venía una cantidad de cosas. Me faltó hasta la de la telaraña que se pega al techo para que descienda la unción. Una telaraña con lana que ponen ahora en las iglesias y ahí desciende la unción. ¿Por qué decimos solo Cristo? Todo el tiempo. Porque el evangelio solamente se podía llevar a cabo a través de una persona que cumpliera los 3 requisitos del Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, pero leámoslo desde el versículo 1 para que lo podamos entender mucho mejor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, vamos a ver qué fue lo primero que recibió Pablo para él poder salvarse. ¿A quién fue el primero que vio? A Cristo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Está diciendo, si ustedes recibieron el verdadero evangelio, son salvos. Si no, entonces hacemos las cosas en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que fue lo que le dio a Ananías en Hechos capítulo 9, fue lo primero que él recibió. Dice que Cristo, presten atención, que Cristo, allí, repita conmigo, que Cristo, ahí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero que recibió Pablo de Ananías, allí en la calle derecha, fue Cristo murió por ti. Cristo fue sepultado por ti. Cristo resucitó por ti para salvarte. Ahora, ¿qué significa Cristo? La palabra Cristo significa ungido. Ungido. La palabra Cristo significa Mesías, al que estaban esperando, al que había de venir. Entonces, cuando hablamos de ungimiento, habían 3 oficios muy importantes en el Antiguo Testamento que necesitaban ungimiento: los reyes, los sacerdotes y los profetas. 3 oficios. Esos 3 oficios significa Cristo. Presten atención. Los reyes salvaban al pueblo de Israel en contra de los enemigos y en contra de los ejércitos del diablo. Pero no podían tocar a Satanás, porque Satanás no lo podían ver. Y él era el que dirigía todos esos ejércitos. Pero todos esos ejércitos estaban gobernados por demonios. Entonces, los reyes como David del Antiguo Testamento no podían solucionar, pero estos reyes fueron ungidos para proteger al pueblo. El primer oficio que necesitaba ungimiento en el Antiguo Testamento. El segundo oficio era los sacerdotes. Otro oficio del Antiguo Testamento, un prototipo de Cristo que necesitaba ungimiento, y estos sacerdotes sacrificaban millones de animales y millones de animales y millones de animales, pero esa sangre solamente lavaba los pecados de consecuencia o pecados temporales, pero no acababan con el pecado original que venía desde el huerto del Edén. Y eran personas imperfectas como nosotros.
Y el otro oficio es el oficio de los profetas. Los profetas recibían la palabra de Dios y ellos transmitían la palabra a las personas porque solamente ellos podían hablar a las personas de parte de Dios, porque las personas estaban separadas de la presencia de Dios, pero eran personas imperfectas que tampoco servían para poder llevar a las personas a que recibieran la salvación eterna. Entonces, estas tres personas o estos tres prototipos de oficios es lo que significa Cristo. Es lo que significa salvación. Es lo que significa redención. Es lo que significa el evangelio. Presten atención. Solo un verdadero rey podía morir para destruir el imperio de Satanás. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Vamos a leerlo todos juntos, o yo se los leo rápidamente para ir avanzando más rápido. Voy despacio en este tema para que lo puedan canalizar bien. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, en el Antiguo Testamento, los reyes como David y Saúl no pudieron destruir las fuerzas de Satanás, pero el verdadero rey Jesucristo, él vino para destruir el imperio de Satanás, para destruir todas las obras del diablo. Por eso primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo es el verdadero rey que destruye las obras de Satanás. Solo un verdadero rey podía morir para destruir el imperio de Satanás. Recuerde que el evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Solo un verdadero rey podía morir para destruir las obras de Satanás. Solo un verdadero sacerdote podía ofrecer el mejor sacrificio de sangre para limpiar el pecado para siempre, porque los animales del Antiguo Testamento no podían limpiar los pecados para siempre, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, dice de esta manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, a través de su sangre, obtuvo eterna redención. Los animales del Antiguo Testamento obtenían una redención temporal, no eterna, temporal. Ahora, hay dos papeles que viene a cumplir Cristo. Cristo vino como el verdadero sacerdote, como lo dice allí Romanos capítulo 8, versículo 2. Él vino a redimirnos una vez y para siempre, dice Romanos capítulo, ya se lo voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, su función como verdadero sacerdote era ofrecer el cordero. Pero mi pregunta es, ¿quién era el cordero? ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29? Juan veía a Jesús que se paseaba por allí y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo cumple ya, en lo que estamos estudiando, dos oficios: el verdadero rey que puede destruir las obras del diablo, el verdadero sacerdote que lleva su propia vida como cordero para derramar su sangre y limpiar la sangre, limpiar los pecados de todos aquellos que han creído. Ahora, cuando Jesús ofreció ese sacrificio, ¿qué fue realmente lo que hizo en todos los que hemos creído? Vamos a leer Hebreos capítulo 10, todos en sus Biblias. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice así: porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, los animales del Antiguo Testamento, ellos pedían perdón y necesitaban otra vez sacrificar, otra vez sacrificar, otra vez derramamiento de sangre, derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. Nosotros fuimos perdonados y dice que a través de este sacrificio, presten atención, que fue una sola ofrenda, a nosotros, con esa ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Entonces diga conmigo, gracias Señor, porque me hiciste perfecto para siempre. Ese debe ser su estándar. No debe ser un estándar de imperfecto, no. Un estándar de que en Cristo usted es perfecto para siempre. Así va a disfrutar su vida cristiana. Entonces, el tercer oficio que vino a cumplir el Señor Jesucristo fue que Él vino como verdadero profeta. En el Antiguo Testamento, los profetas recibían la palabra de Dios directamente. Cristo les hablaba la palabra. Inclusive a Isaías le dijo, dile al pueblo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículo 21, 22 y 23, allí dice, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías por medio del Señor. Es decir, que el mismo Señor le habló la palabra al profeta, porque Cristo es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, este verbo se hizo carne. En el versículo 14, y caminó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces digan conmigo, Cristo es Dios, Cristo es la palabra. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento no pudieron dar solución a la vida de los seres humanos. ¿Qué hablaban ellos? La palabra de Dios. ¿Quién vino a la tierra después de estos profetas para cumplir todo lo que ellos habían dicho? La misma palabra de Dios vino y se hizo carne. La misma palabra de Dios vino y caminó enfrente de ellos, mostrándoles el camino, que es Él, mostrándoles la verdad, que era Él, y mostrándole la vida, que era Él mismo. Por eso, si debemos seguir a alguien, es a Cristo. Si debemos de aprender de alguien, es de Cristo. Entonces diga conmigo, Cristo significa verdadero rey, que destruye las obras del diablo. Digan conmigo, verdadero sacerdote, que perdona el pecado de aquellos que creen en Él. Y verdadero profeta, que abre el camino para que podamos encontrarnos con Dios. Recuerden que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que todas las personas que morían sin Dios, muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, ellos iban para el infierno, Pero Cristo, con los tres oficios, venció al diablo, venció el pecado y venció también la separación entre Dios y los hombres. Por eso, con Cristo, a través de su redención, tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso cuando Cristo dijo, consumado es, la tierra tembló, ¿y qué se abrió? Se abrió el velo, donde nadie podía entrar. A través de Cristo, de su muerte, sepultura y su resurrección, ahora podemos entrar y recibir eterna salvación. Pedro, presten atención aquí, Pedro tenía el mensaje muy claro, demasiado claro. Hechos capítulo 2, versículo 36. Cuando el Espíritu Santo llenó a Pedro de poder, él tenía el mensaje tan grabado que dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro sabía que la llenura del Espíritu Santo no era para hacer espectáculos. Pedro sabía que la llenura del Espíritu Santo no era para hacer shows. La llenura del Espíritu Santo es para predicar a Cristo, para ser testigo de Cristo. Por eso en su primer predicación, cuando fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guió fue a predicar de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 10, ahí hay otra respuesta. Pedro predicaba a Cristo y esa era la conclusión de su vida. Dice así, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lleno del Espíritu Santo, se metió allí donde estaba todo el Sanedrín, a las personas más importantes de la religión judía. ¿Pero qué les predicaba Pedro? Cristo es la salvación. Cristo es la solución. Cristo, solo Cristo. Él fue el que murió. Él fue el que fue sepultado. Él fue el que resucitó. Por eso este cojo se levantó, porque a través de lo que Cristo hizo, este cojo volvió a recuperar su verdadera felicidad. Eso es lo que testificaba Pedro allí ante el Sanedrín. Por ejemplo, Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 20, cuando recibe el mensaje de Ananías y recibe la llenura del Espíritu Santo, mire lo que dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ya había recibido la instrucción, el evangelio. Ananías se lo transmitió. No lo cambió, lo transmitió. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hablaba Pablo cuando se convirtió en ese verdadero discípulo de Cristo? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. En el versículo 22 también se esforzaba mucho más y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba a Cristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, predicaba a Cristo. Solo predicaban a Cristo. Presten atención aquí. Esto es importante entenderlo. Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, por todas las escrituras. Miren aquí, por favor. 66 libros. 66 libros. Dice: exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Entonces Pablo les decía a los sacerdotes: las escrituras hablan de que Cristo es el verdadero rey, sacerdote y profeta, el único que puede morir y destruir las obras de Satanás, el único que puede ser sepultado y volver a resucitar entre los muertos para perdonar los pecados y que ya las personas no vayan al infierno, sino que vayan al cielo. Él es el único que abre el camino. Esa era la predicación de Pablo. Todo el tiempo, a través de las Sagradas Escrituras, le transmitía el mensaje a las personas y les mostraba a Cristo por toda la Biblia. Por eso estas personas, donde quiera que iban, predicaban a Jesucristo. No predicaban nada más y la gente se salvaba. No tenían otro método ni otro mensaje. Solo hacían lo que Jesús les enseñó. En Hechos capítulo 18, versículo 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entregado por entero a la predicación de la palabra. Cristo, para Pablo, Cristo era la vida entera. Es más, él dice en la palabra: me propuse en mi corazón no conocer cosa alguna, sino solamente a Jesucristo. Es más, lo que para él antiguamente parecía una ganancia o un éxito, dijo: lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Hechos capítulo 18, versículo 28. Estaba vestido de la imagen de Cristo, del poder del evangelio. Y dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esa es la palabra que Pablo tenía en su corazón. Y no solamente Pablo, sino aquellos evangelistas y pastores que estaban en el tiempo y en la época después de que el Señor Jesucristo se fue, quedaron tan llenos de Cristo que en Hechos capítulo 8 solamente tenían el método y el mensaje. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4 y 8.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese es el mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de los muertos. ¿Y cuál era el método? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ese es el método. Jesús es su nombre. Cristo es su oficio. El método del Dios Trino, del Santo Padre, del Santo Hijo y del Santo Espíritu es Cristo. Cristo. Porque solo Él lo puede hacer. Solo Él puede dar solución a la vida de las personas. Solo Jesucristo. No hay nadie más. Él es perfecto. No necesitamos nada más. Ni otros métodos, ni otras cosas. Solo Jesucristo. El Padre, cuando encuentra un discípulo, como Juan el Bautista, que entiende por qué Cristo vino a su vida, entonces allí el Padre va a hablar a Juan el Bautista, o va a hablar a Jairo, o va a hablar a Leonel, y va a decir: Leonel, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. El Padre se complace en los que oyen a su Hijo, en los que siguen a su Hijo, en los que viven para su Hijo. Se siente complacido. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Allí, Pablo no tenía el Evangelio como una teoría. Ahí es donde usted tiene que entender esto. Pablo no tenía el Evangelio como una teoría. No se trata de tener tanta información y de reunirnos aquí todo el tiempo y tener tanta información. No, usted tiene que tener un corazón dispuesto para que el Evangelio tome lugar. Que el Evangelio tome lugar. Y entonces, Pablo dice en el versículo 25, leamos el versículo 24, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué tenía Pablo? Decía: mi evangelio. Mi evangelio. Si no tienes mi evangelio, entonces quiere decir que tienes una cantidad de teoría. Pero si el evangelio toma lugar a tal punto que tú dices: este es mi evangelio. Para Pablo, ¿cuál era su evangelio? Cristo. Solo Cristo es la solución a la vida de las personas. Para Pablo, Cristo era su vida entera. Su vida entera. Entonces, el mensajero. Pongan allí, el mensajero. El mensajero era como Pedro. Pedro, por ejemplo, era un pecador, fracasado, que ya hasta pescaba toda la noche y no cogía absolutamente nada. Así era la vida de Pedro. Fracasado, que hasta pescaba toda la noche y no cogía absolutamente nada. ¿Cómo estaba? Frustrado porque su vida no funcionaba. Su vida no funcionaba. Pero Cristo lo llamó y lo dejó todo para seguirlo. ¡Wow! Realmente esto es impresionante. Pero ahora vamos a ver el proceso de Pedro. El proceso, el mensajero. ¿Cómo empieza el mensajero? En Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro, por revelación del Padre, ve a Jesucristo y dice: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el único que puede solucionar todos nuestros problemas. Pedro se dio cuenta de que Jesús era el Cristo. En ese momento, Dios empezó a entregarle una cantidad de bendiciones, una cantidad de bendiciones que Dios tenía para la vida de él. Pero hay algo. En el versículo 23, vamos a leerlo, porque el mensajero ahora andaba con Cristo y daba el mensaje, pero
lo daba mal. Entonces, antes de Cristo estaba fracasado y arruinado. Ahora estaba con Cristo, pero sus intenciones eran incorrectas. Escuchen aquí, dice así, desde el versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro fue salvo, empezó a seguir a Jesucristo, lo dejó todo, pero aún así, Pedro miraba lo terrenal, lo terrenal. Quería declarar Cristo, pero buscaba era las cosas de abajo, no las de arriba. Quería predicar Cristo, pero para él lo más importante era lo terrenal, no las cosas de Cristo. Por eso Jesús le dijo, usted me es tropiezo, porque lo que yo tengo que hacer, usted quiere ir en contra de eso. Pedro también tenía en su corazón lo material, por eso él predicaba a Cristo, pero lo más importante para él era la vida financiera. Entonces miraba a ver de dónde agarrar plata, cualquier oportunidad. En Mateo capítulo 19, versículo 27, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro seguía a Cristo esperando algo a cambio. Pedro seguía a Cristo esperando un sueldo. Pedro seguía a Cristo esperando lo material. Recuerden que los judíos veían a Cristo como el Mesías que vendría a restaurar la nación. Porque la nación de Israel estaba cautiva por el imperio romano. Por eso Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaban cautivos bajo el imperio romano. Entonces, cuando Pedro andaba con Jesús y los discípulos andaban con Jesús, ellos esperaban era que él se levantara como presidente de la nación o como rey de la nación terrenal, no espiritual. Entonces lo seguían, pero no con un corazón correcto. Si Jesús hubiera quedado de presidente, ¿quiénes iban a estar en su gabinete? Pues ellos, los discípulos. ¿Quiénes iban a manejar las finanzas? ¿Quiénes iban a manejar los ejércitos? Ellos. ¿Quiénes iban a tener las posiciones más grandes? Ellos. Entonces ellos lo seguían, pero pensaban siempre en lo terrenal, siempre en lo terrenal. Ellos lo seguían, pero pensaban siempre en el dinero, siempre en el dinero. Bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, a nosotros que nos toca. ¿Qué nos vas a dar? Ellos siempre pensaban era en el yo, solo en el yo. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor les enseña una palabra y les dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? El evangelio, y que Cristo sea predicado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eran personas que no conocían a Cristo, que usaban el nombre de Cristo porque les gustaba los superpoderes. Les gustaba el movimiento del fuego. Les gustaba la fama. Les gustaba las posiciones. Entonces dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero hay otro grupo de personas como los que están aquí, que oyen las palabras y las hacen. Y son comparados a un hombre que fue prudente y edificó su casa sobre la roca, como lo dice el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. Los verdaderos discípulos son los que su fundamento de vida, su fundamento ministerial es la roca. La roca. No dice las rocas, dice la roca. Cristo. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Entonces, si su fundamento es solo Cristo, ¿qué va a predicar? A Jesucristo. ¿A quién va a enseñar? A Jesucristo.
¿Con quién va a salvar a la gente? Con Jesucristo. Cristo es la solución a todos los problemas. Entonces hay que quitar el yo. Los superpoderes. Me gusta que la gente me aclame, que la gente me desee. No, eso hay que quitarlo. Hay que morir a todo eso. Hay que morir a lo material. Hay que morir a lo terrenal, a todas esas cosas que me impiden hacer la obra del Señor Jesucristo. Tengo que morir a todo eso. Cristo nos llamó a predicar su evangelio. Cristo nos llamó a ser testigos. Por eso nos dio la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que nos convirtamos en testigos de Él. Mateo capítulo 26, versículo 75. Dice de esta manera. Perdón. Aquí está. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Una persona que tiene orgullo en su corazón, sigue sus propias palabras, sigue sus propios consejos, sigue su propia sabiduría y no pone atención a las palabras de Cristo. Y cuando uno no va en la misma dirección con Cristo, ¿qué viene? El fracaso. Por eso Jesús conocía a Pedro y sabía que Pedro, por más de que lo hubiera seguido y por más de que hubiera declarado que Jesús es el Cristo, ¿qué seguía buscando Pedro? Sus propias palabras. Dios mismo, presten atención aquí, Dios mismo le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué decía Pedro? No te negaré. Pero Dios mismo le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No te negaré. Pero qué terco, ¿por qué el yo? Lo que yo diga, eso es lo que yo voy a hacer. No. Cristo le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Es mi palabra. Es lo que yo te digo. Lo que yo digo, eso es lo que va a pasar. Lo que yo te digo es en eso que tú te tienes que aferrar. Para vida o para muerte, no lo que tú piensas, no lo que tú sientes, no, lo que yo te digo. ¿Qué hizo Pedro? No se aferró ni a la palabra de Cristo, ni a lo que Cristo le dijo, sino que quiso ir en su propia dirección. ¿Y qué vino sobre Pedro? Fracaso, tristeza, lágrimas, muchas lágrimas, porque estaba encerrado en el yo. Lo que yo digo, eso es lo bien, eso es lo que está bien. Lo que yo pienso, eso es lo mejor. Lo que yo hago, esto es lo que a mí me parece que esto va a dar más resultado. No, da resultado lo que Cristo dice. Hasta le dijo que lo iba a negar y eso dio resultado. ¿Qué estaba tratando de mostrarle a Pedro? Estaba diciendo, mis palabras son más importantes que las tuyas. Lo que yo digo se cumple. Lo que tú digas no se cumple. Presten atención aquí. Le estaba diciendo a Pedro, tú dices algo, pero yo voy en otra dirección. Tú piensas algo, pero yo ya sé lo que va a pasar. Tú me contradices porque no sabes ni me conoces todavía como deberías conocerme. Pero me vas a conocer. Presta atención, estoy parafraseando, pero me vas a conocer, Pedro. Y te vas a acordar de este momento. Vamos ahora a Juan, capítulo 20, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. La vida de Pedro empezó a ser transformada. Cuando Cristo resucita, Pedro se da cuenta que Jesús es el Cristo. Empieza a confirmarse la palabra en su corazón. Y entonces Jesús empieza a darle los encargos más importantes.
a este apóstol, pastor, que iba a profetizar su palabra, a hablar, es decir, de Cristo, que iba a convertirse en un evangelista para vida o para muerte, y que iba a estar enseñando a las personas. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Ese es el llamado de nosotros. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, los jóvenes, los niños. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastores, pastoreamos las ovejas. Le dijo la tercera vez, aquí viene, la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro arrancó el orgullo, Pedro arrancó el yo, pero ya no le contradijo más al Señor. La primera le contradijo y le dijo: yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti. Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces, me vas a negar 3 veces. Pedro pudo entender que las palabras de Cristo son las únicas a las cuales él se tenía que aferrar. Pedro pudo entender que las palabras de Cristo era lo único que él tenía que predicar. Pedro pudo entender que las palabras de Cristo eran la verdad. Por eso dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y esa debe ser nuestra conclusión. Nuestra conclusión como discípulos es decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Hay alguien aquí? Hasta se peleaban por posiciones. Señor, ¿quién de nosotros será el primero? Marcos capítulo 9, versículo 34 al 35. ¿Quién de nosotros será el primero? Pero cuando Cristo viene a ellos, la vida de ellos cambia. Mis hermanos, el evangelio no funciona con esta mezcla de cosas. El evangelio no funciona si estamos buscando lo terrenal. El evangelio no funciona si estamos buscando lo material. El evangelio no funciona si estamos encerrados en el yo. El evangelio no funciona si aún el orgullo nos gobierna. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que nosotros creemos que está bien. Y si continuamos en esta 7, ¿sí? ¿Para qué voy a prometer? ¿Estamos aquí todos? Jaime Cuervo, ahí por favor, pongan atención a la clase, que los estoy escuchando hablar por allá. Pongan atención a la clase, por favor. Por eso prendan sus cámaras para yo saber quién realmente está en la clase y quién no. Esto, si no tenemos respeto por la palabra, no tenemos respeto por nada. Con todo respeto digo esto. Si no tenemos respeto por la palabra de Dios, entonces no vamos a tener respeto por nada. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Con guardar mi palabra. Ahí está la respuesta. Entonces, mis hermanos, el evangelio no funciona con esta mezcla de cosas. Pedro fue restaurado. Ya no buscaba lo material. Ya no buscaba las posiciones. Ya no buscaba nada de estas cosas. Fue a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, 40 días allí en el monte del Olivar. Y ahí recibió la instrucción de la palabra. Estaba siendo más transformado y allí fue completamente confirmado por las palabras del Señor Jesucristo, a tal punto que ya no cambiaría el mensaje, a tal punto que ya tenía claridad de qué era lo que tenía que hacer como pastor, como discípulo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. Lo tenía grabado y enraizado. Eso lo escuchaba el maestro. Solo lo escuchaba. No quería escuchar nada más porque solamente él tenía palabras de vida eterna. Sabía que ya no podía ir a ningún lado más. Estaba encerrado entre las palabras de Jesús. Encerrado entre las palabras de su amor. No quería absolutamente nada más. En Hechos capítulo 1, versículo 14, empezó a hacer, después de su restauración, lo que nunca podía hacer. Después de que tiró todo eso que le impedía predicar realmente a Cristo, ya no oraba 1 hora ni 30 minutos, sino que ahora disfrutaba la oración hasta 10 días. Se metían en oración. Allí obtuvo la cumbre espiritual. Empezó a desarrollar los ojos espirituales y empezó a ver lo que Dios veía. Allí el evangelio tomó lugar con fuerza en su corazón
y fue lleno del Espíritu Santo y no se convirtió en testigo de una persona, no se convirtió en testigo del humanismo, no se convirtió en testigo de la economía, no se convirtió en testigo de las cosas de este mundo, sino que se convirtió en testigo del Señor Jesucristo. Esa fue la conclusión de la vida de Pedro. Era una persona totalmente nueva, solo predicaba a Cristo. Experimentó 3 plataformas. Pedro experimentó 3 plataformas en su vida. La primera, separado de Dios, soy un fracaso. Esa fue la primera que experimentó. Separado de Dios, soy un fracaso. La segunda plataforma que experimentó es con Dios, pero buscando nuestras propias cosas, tampoco funciona. Esa fue la segunda que descubrió, porque andaba con Cristo, pero andaba pensando era en lo material, en la posición, en el dinero, en qué me van a dar, qué voy a recibir. Tampoco funciona de esa manera. Y la tercera plataforma que descubrió es, pero si solo voy en la dirección de Dios, que es Cristo, y mi vida es Cristo, y todo lo que tengo es Cristo, entonces todo tomará lugar. Y se cumplirá lo que dijo el Señor Jesucristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y para terminar, la estrategia. La estrategia es la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo 1 al 14, el Espíritu Santo allí dijo a Pedro que fuera a la casa de un capitán de la compañía, la italiana, que se llamaba Cornelio. El Espíritu Santo mandó a Pedro para allá. Por eso la estrategia es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Por eso constantemente tenemos que aferrarnos al Evangelio en las mañanas y en las tardes y en las noches y decir: Señor, por favor, guíame a esas personas que necesitan la salvación el día de hoy. Y allí estaba Pedro orando. Y el Espíritu Santo le dijo: ve con esos hombres. Y se fue para la casa de Cornelio. Y saben una cosa, cuando el Espíritu Santo es el que guía, él tiene ya todo preparado. Por eso es fácil el Evangelio. No tienes que preparar nada, solamente tienes que aferrarte al Evangelio y ya él tiene todo preparado. Dice el versículo, Hechos capítulo 10, versículo 23 en adelante, dice así. Vamos a terminar aquí. Entonces, haciéndoles entrar, llegó Pedro a la casa de Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando es la guía del Espíritu Santo, él ya tiene todo preparado. Pedro estaba llegando allí y ya estaba todo preparado para que predicara el Evangelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Esto que estaba haciendo Cornelio, pues, para él estaba bien, porque era un romano. Pero ese era el estándar que Cornelio tenía de Pedro. Obviamente que Pedro le levantó y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, soy como tú. Pedro le enseñó. Pero, ¿qué le predicó Pedro? Presten atención aquí. ¿Qué le predicó Pedro, lleno del Espíritu Santo, allí a los que estaban en la casa de Cornelio, donde Dios ya tenía todo preparado para predicar el Evangelio? Dice el versículo 34, vamos a leerlo todos juntos. Abran sus Biblias, por favor. Abran todos sus Biblias y vamos a leer el versículo 34 para terminar ahí, del versículo 34 en adelante, hasta el 48. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Aquí viene el evangelio y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí viene tremendo esto, la palabra y el poder del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Solo evangelio, solo Cristo. Conclusión. No necesitamos nada más. En el evangelio están todas las respuestas para nuestra vida y para la vida de las personas. Cada vez que escucho el evangelio y cada vez que escucho las palabras de Cristo, es algo extraordinario, es algo maravilloso. No quiero ser como Pedro, que Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Jesús sabiéndolo todo. Y que yo le diga: no, Jesús, yo voy a hacer esto mejor porque a mí me parece que eso está mejor. Debemos tener la conclusión de Cristo. Es decir, de que solo a través de él debemos hacer la obra del Señor. Solo a través de sus palabras debemos hacer la obra del Señor. Debemos encontrar a Cristo en los 66 libros de la Biblia. Debemos profundizar Cristo en toda la palabra y transmitirlo a las ovejas, transmitirlo a las ovejas. Y te vas a dar cuenta cómo las ovejas empiezan a salir solas y a llegar con almas nuevas a la iglesia. Esto es sorprendente, el evangelio toma lugar por sí mismo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo, te damos gracias porque nos has mostrado a través de las Escrituras que cuando el evangelio toma lugar en la vida de una persona, nos convertimos en testigos del Señor Jesucristo. Damos la vida por Cristo. Gracias, Padre Santo, Señor, por estas palabras que nos has dado. Oramos para que todo poder de las tinieblas, Señor Jesús, sea quebrantado, para que cualquier motivación en nuestro corazón, para que cualquier pensamiento que no vaya en la misma dirección con Cristo sea arrancado en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para que podamos llegar a la conclusión de la cual llegó Pedro, llegó Pablo, llegó Esteban y todos los que tú levantaste como esos discípulos, que ellos complacían al Padre porque te predicaban a ti, mi Señor, y que el Espíritu Santo realmente se gozaba en venir a esos lugares a llenar con su poder a aquellas personas que recibían el evangelio. Ahí ni siquiera, solamente estaban testificando, solamente Pedro estaba hablando, y aún en medio del mensaje, cuando Pedro estaba hablando de que Cristo era la única solución, de que había muerto por amor para salvarlos. Allí estos romanos, a ese grupo, hoy el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ni siquiera había terminado de predicar y el Espíritu Santo de amor, de gozo, de alegría, vino para confirmarlos. Muchas gracias. Señor, si
hay algo que tengamos a nivel doctrinal incorrecto por todo lo que hemos aprendido en el pasado. Pedimos, Señor, que a través de los entrenamientos podamos alinear. Y te damos gracias también por todo lo que nos has permitido aprender durante todos estos años de vida, los estudios que hemos tenido, la teología, aún los discipulados diferentes que hemos recibido en la iglesia, todas las cosas. Gracias. Aún las conferencias, los congresos, el conocer otros pastores. Gracias por todo, Señor Jesús, porque todo esto nos ha traído hasta aquí, porque era necesario conocer muchas corrientes para poder verte a ti, así como era necesario conocer la ley para poder conocer la gracia. Asimismo, no fue necesario conocer muchas direcciones para encontrar la verdadera dirección, que eres tú, mi Señor Jesús. Padre, bendigo la vida de todos los pastores que están aquí, que tienen un corazón tan bonito y tan humilde, y son tan hermosos, Padre Celestial, los pastores y las pastoras, que sin importar el rango ministerial o la posición social que tengan en este lugar, en Colombia o fuera de Colombia, son humildes para escuchar tus palabras, mi Señor. Te doy gracias por eso. Bendícelos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Ok, muy bien. Vamos a tomar la foto, por favor, no se vayan a salir. Vamos a tomar la foto, vamos a tomar 3 fotos y hacemos fórum. Prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus camaritas, por favor. Muy bien. ¿Estamos listos? Sonrían, que Cristo los ama. Luis Rubiano, Pastor Ciro, prende tu camarita, por favor, mi pastor, muchas gracias. 1, 2, 3. Ok, otra, perdón, otra. Son 3 fotos. 1, 2, 3. Y falta una. 1, 2, 3. Ok, ahora, como quedan unos minuticos, vamos a hacer foro, pero van a hacer fórum solamente 4 personas. Los primeros 4 que levanten su mano, esos van a hacer el fórum. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3, a ver quién va a hacer fórum. Adelante, Pastor William. Prende el micrófono, ok. Amén, amén. Bendiciones, buenas noches, apóstol, pastores, todos los demás. Pastor William de Cincelejo, muy bien. Amén, gloria a Dios. Apóstol, voy a ser breve, voy a ser claro en lo que entendí. No hay más otra cosa que decir, y es que para poder ser testigos del evangelio, del poder de Dios, hay que vivir la palabra, caminar sobre la palabra, ¿cierto? Es disfrutar el mensaje a Cristo para poder ser un buen mensajero y transmitir lo que verdaderamente nosotros hemos recibido de Él por revelación a través de la palabra. Lo conocemos de esa manera. De igual manera, muchos van a recibir de lo que nosotros hemos recibido de parte de Él, la cual el evangelio, al tomar lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es lo que se va a reflejar en nosotros, el amor, la misericordia, todo lo que Él hacía. Amén. Y es tremendo morir a ese yo. Ese punto me gustó, morir ese yo para que Cristo crezca en nosotros y poder llegar nosotros al conocimiento pleno de la palabra. Y no es lo que nosotros determinemos, lo que nosotros digamos, es lo que Cristo diga a través de su palabra. Amén. Amén. Gracias, Pastor William. Muchas gracias por tu fórum. Bueno, entonces voy a pasar a Pastor Jorge, tu fórum, por favor. Pastor Jorge, tu fórum, 1 minuto de fórum. Mi pastor, bendiciones. No,
necesitamos vivir a Cristo, ¿no? Lo que han manifestado, vivir la palabra, que la palabra sea en cada uno de nosotros, porque si no vivimos la palabra, es muy difícil compartir la palabra y disfrutar del evangelio. A pesar de, necesitamos disfrutar del evangelio, disfrutar a Cristo. Amén. Es eso, no es mis pensamientos, no es mi doctrina, no es mi formación aún ministerial, sino lo que Dios quiere y manifiesta en su palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jorge. Pastora María Eugenia. Prende tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, amada pastora. ¿Cómo está? Dios les bendiga. Me da mucho gusto verles a todos. Un abrazo enorme a la distancia. Amado, yo quiero centrarme en algo maravilloso que hoy entró a mi corazón de una manera bien especial. Tú sabes que yo he estado ahí y algo que entró a mi corazón es que cuando decías todo estaba preparado. El Señor tiene todo preparado y nosotros a veces nos damos una agenda que no es. Y cuando decía que Pedro había llegado a la casa de Cornelio a enseñar, pero ya todo estaba preparado, o sea, no tenía absolutamente nada más que compartir lo que se le había dado a él como discípulo. Y eso me llamó mucho la atención porque a veces realmente estamos enredados en cosas que son agendas nuestras y no son las de Dios. El poder mirar exactamente qué es lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros es el evangelio mismo, porque es de lo que estamos llenos, de lo que tenemos, y no preparemos agendas diferentes. Eso quería comentar esta noche, porque fue mi foro que llegó a mi corazón. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Muy bien. El sistema de Dios Él ya tiene todo preparado, por eso necesitamos la estrategia que es la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Así es, sí, señor. Muchas